el primer bloque de bienvenida, quisiera dar paso al bloque por una recuperación inclusiva, un bloque donde vamos a contar con 3 expertos, empezando por Joaquín Nieto, a quien ya he tenido, por cierto, la suerte de escuchar antes y no tengo ninguna duda de que nos va a dar una información más que interesante. Y es que distintos organismos internacionales han confirmado algo muy triste, y es que la COVID-19 golpea mucho más a las personas más vulnerables. Es algo que sucede local, pero también globalmente. Y para hablar de este tema tenemos a Joaquín Nieto, director de la OIT en España, y quisiera que por favor nos diera su visión, su análisis, su perspectiva y también su opinión personal sobre este tema. Joaquín. Cámara la tengo activada. Hola, muy buenas, muchísimas gracias. Quiero felicitar a Acción contra el Hambre por este fenomenal encuentro también pensado, donde confluyen las cuestiones de la inclusividad, las cuestiones medioambientales, la defensa, la salud, en fin, todos los asuntos que se tienen que resolver juntos. Y se me pide que hables sobre cómo ha afectado la pandemia o está afectando de manera distinta a distintos sectores de la sociedad. Y efectivamente es así. Claro que el virus no entiende de clases sociales, ni entiende de territorios, ni entiende de género, ni entiende de nada de eso. Pero los efectos de la pandemia, del virus, y los efectos de las consecuencias sociales y económicas, sí que entienden. Y depende de la posición social que cada quien ocupe, tiene una mayor vulnerabilidad o menor vulnerabilidad. Nosotros, la Organización Internacional del Trabajo, como corresponde al mandato que tenemos, hemos estudiado desde el principio estas consecuencias sobre la economía, sobre la sociedad, sobre el empleo que iba a tener la pandemia y las medidas para proteger a la ciudadanía de la pandemia. Y claro, nos hemos encontrado con una situación única. Por primera vez en el mundo, la actividad económica y comercial se ha visto prácticamente paralizada y esto ha tenido consecuencias. El 94% de los 3.000 millones de trabajadores que hay en el mundo viven en países donde se han adoptado medidas de confinamiento o de protección que limitaban esta actividad. Y eso ha generado unos problemas de empleo enormes, como no podía ser de otra manera. Nosotros calculamos el volumen de horas perdidas cada trimestre y lo traducimos a empleos. El trimestre pasado, el volumen de horas perdidas era el equivalente a 495 millones de empleos. Y en este trimestre probablemente será lo mismo o algo más. Y esto, claro, supone un golpe tremendo para aquellas personas que están trabajando y se encuentran sin trabajo. Y es diferente las consecuencias de este golpe para las personas que viven en países como España o en países de la Unión Europea, en países donde además de que existen protección social, se han adoptado medidas específicas como escudo social para proteger la economía, las empresas, los trabajadores autónomos y las personas más vulnerables. Entonces, aquí se han adoptado medidas que han sido un amortiguador enorme, pero hay muchos países y otros muchos trabajadores en el mundo donde no. El 60% de los trabajadores no tienen contrato, están en la economía informal. Entonces, cuando estos trabajadores se encuentran sin empleo, se encuentran también sin protección. Y son trabajadores que no tienen ahorros. Y muchos de ellos, cientos de miles, millones, han pasado de la noche a la mañana a la pobreza más absoluta. Esto es algo que hay que contemplar porque también estos países y estos trabajadores van a tener más dificultades para la recuperación. Ahora mismo en Europa hay un programa de recuperación, hemos oído a la directora y vemos que es un programa extraordinario desde el punto de vista de la protección social. Lo habrá en Reino Unido, lo habrá en Estados Unidos, lo habrá en el mundo industrializado, pero no estamos seguros de que lo vaya a haber en todo el mundo, en América Latina, que está sufriendo tanto la pandemia. Entonces hay que pensar que los programas de recuperación tienen que verse desde una perspectiva mundial y desde una perspectiva de cooperación, que es absolutamente necesario, porque no podrá haber recuperación en todo el mundo si una buena parte del mundo se queda atrás. Después también hemos observado, además de esta situación general de trabajadores formales o informales, hemos observado también que la pandemia ha tenido una especial incidencia negativa sobre las mujeres. ¿Por qué sobre las mujeres?
porque en los mercados de trabajo las mujeres ocupan unos determinados puestos en unos determinados sectores. Por ejemplo, el sector de la salud, que ha sido un sector que ha estado trabajando, pero ha estado exponiendo su salud para cuidarla de los demás, el 80%, qué casualidad, son mujeres. Y claro, estas personas han estado mucho más expuestas. Y de las personas que han estado expuestas al desempleo, el desempleo ha golpeado más duramente a los servicios. Y también hay más concentración de mujeres en los servicios que en otros sectores que han sido menos golpeados por el desempleo. Y por terminar hablando de la especial incidencia en las mujeres, claro, este confinamiento ha tenido especial efecto en un fenómeno que sucede que es absolutamente injusto, pero que está muy generalizado, que es que en las labores de cuidados, en las tareas de cuidados no remunerados, las mujeres hacen la labor principal, dedican muchísimas más horas que los hombres. Esta situación de injusticia en los cuidados ha tenido también incidencia, incluido en las personas que trabajando y sin perder su trabajo trabajaban a distancia, que es algo que se ha generalizado y ha influido de distinta manera en mujeres que en hombres. Bueno, no puedo extenderme mucho más en efectos aquí, pero ha habido. O sea, que hay efectos de género que requerirán también en las respuestas pensar en ello y resolver temas como los cuidados y otros asuntos de brechas de género de las mujeres en el trabajo, salariales, de promoción, sectoriales y otras, de cara al futuro. Y otro sector especialmente vulnerable han sido los jóvenes. Desde el punto de vista de la salud, las personas mayores han sido mucho más golpeadas por el coronavirus y por la pandemia, por supuesto que han sido más. Y hemos visto episodios terribles de muerte de personas mayores, generalizado, en fin, ha sido terrible. Pero desde el punto de vista de los efectos económicos y sociales, son curiosamente los jóvenes. Porque los jóvenes ya están en una situación de desempleo muy superior a los mayores. Los jóvenes doblan la media de desempleo o más. Y claro, cuando el desempleo se generaliza, y por ejemplo en lugares como España, donde el desempleo ya es alto y estructuralmente es un problema, como el desempleo juvenil es el doble o más, pues nos encontramos con tasas de desempleo tremendas. Y España ahora mismo puede conocer en desempleo juvenil tasas cercanas al 40%. Y eso es terrible. Eso es terrible y puede serlo para la recuperación. Puede ser un lastre para la recuperación enorme no poder contar con media generación de jóvenes que son los que más tienen que aportar. O por el contrario, la recuperación, si se plantea inteligentemente, puede servir no solo para cambiar nuestros modelos productivos, ir a una economía más verde, ir a la transición para la digitalización, que es absolutamente necesaria, sino también dar una oportunidad a los jóvenes. Pero para eso será necesario crear empleo, mucho empleo, y hacer políticas específicas para jóvenes. En este sentido, nosotros tenemos en gran estima lo que se llama la garantía juvenil, es decir, que se adopten políticas dirigidas a jóvenes que no están trabajando y no están estudiando, de manera que cuando lleven unos meses, 3, 4 meses sin trabajar, sin estudiar, se les ofrezca o un empleo o una oferta formativa, que va a ser también muy necesaria porque los nuevos trabajos que van a venir de esta recuperación van a ser trabajos que van a requerir también de una adaptación en la formación. Así que, efectivamente, tenemos sectores más vulnerables y hay que actuar sobre ello para corregir todas las desigualdades, todas las deficiencias que existen y que el empleo sea de trabajo decente y de trabajo inclusivo. Este es nuestro análisis y este es nuestro mensaje. Pues muchísimas gracias. Y después de escuchar, desafortunadamente, ha golpeado más a los más vulnerables, vamos a pasar a escuchar a Massimiliano Mascerini y a Daphne Arendt de Eurofund, que nos van a contar el informe que han lanzado desde allí sobre la forma de trabajo y de vida de los europeos con la llegada del COVID-19. Pero Joaquín, no nos dejes porque después vamos a tener un turno de preguntas y estoy segura de que va a haber alguna para ti. Yeah. Buenos días, gracias Silvia. And I am Massimiliano Mascerini y con Daphne Arendt voy a presentar la nuestra investigación sobre el COVID. No hablo muy bien español, así que voy a presentar en inglés. And
And let's start. So thanks a lot. I'll share my screen. Gracias. Actually. Voy a enseñar mi pantalla ahora. Let's see here. ¿Pueden verla? Yes, we can. Gracias, muchas gracias. La crisis del COVID-19. Pensamos que esta crisis tiene tres niveles. El exponencial que afectó Europa. Claramente pensamos en la segunda, al final de la primera ola, que lo habíamos superado, pero ahora estamos en medio de la segunda ola. Al principio, cuando pensábamos en marzo del 2019, pensábamos que iba a ser una crisis corta y de salud. Después de 9 meses en ella, sabemos que las medidas que se han implementado para controlar el virus transformaron la crisis de la COVID-19 desde una crisis sanitaria a una crisis económica y social. Es, por tanto, un monstruo de 3 cabezas que guarda la cueva, como en la mitología griega. Las 3 fases o las 3 cabezas, la crisis social, económica y sanitaria, afecta a distintos grupos sanitarios y a distintos grupos de la población. Nosotros queremos entender cuál es el impacto económico y social de la pandemia por COVID-19 y cuál es la transformación social que nuestra sociedad está experimentando debido a esta crisis. En este aspecto, lanzamos un estudio sobre la COVID-19 que presentará Dafne. Gracias Maximiliano y buenos días a todos. Voy a realizar también mi presentación en inglés, como ha dicho mi compañero. La idea es que lanzamos este estudio sobre la situación de la COVID muy pronto para conocer el impacto inmediato de la crisis. En mayo ya tuvimos los resultados de la primera ronda, que es el folleto en azul que pueden ver a la derecha. Después realizamos una segunda ronda en julio, donde la mayoría de Europa terminó con los confinamientos, y un informe general que reunió los resultados de ambos estudios y fue publicado en septiembre. Si están interesados en más información sobre nuestra publicación o si quieren ver nuestra herramienta de visualización de los datos, diríjanse, por favor, a nuestra página web dedicada. Cuando reciban esta presentación, en ella tienen la dirección y podrán compartirla con quien lo deseen. Si pasamos a la metodología del estudio, en primer lugar, permítanme explicar cómo lo hicimos. Fue un estudio en línea con un cuestionario que tiene que ver el bienestar, el trabajo, las condiciones de vida, de teletrabajo y la situación financiera y otras preguntas. En Eurofund lo que hacemos es estudios de probabilidad cara a cara. En este caso, nuestro estudio fue online y diferente de nuestro servicio tradicional, funcionando en línea y a través también de los medios sociales. Pudimos llegar muy rápidamente a muchas personas. De hecho, más de 60.000 personas de la Unión Europea completaron el cuestionario en la primera ronda y más de 25.000 en la segunda. El cuestionario en la primera ronda era mucho más breve que en la segunda. En la primera eran 8 minutos y
fue cumplimentado en medio del confinamiento. En la segunda ronda añadimos preguntas sobre el aprendizaje en línea, medidas especiales, la calidad del trabajo, y el tiempo para completar ese cuestionario requería 30 minutos, por tanto un poco más largo. Como mi compañero ha dicho, no sabíamos mucho en aquel momento de que iba a haber una segunda ola. Lo que también hicimos es pedir a las personas que nos dieran su dirección de correo electrónico para poder volver a contactarlos y así lograr datos para la primera y la segunda ronda de 13.000 personas en este caso. A pesar de que este fue un sondeo no probabilístico, utilizando una ponderación ex post, sí pudimos replicar la estructura de la población por edad, género y nivel de lugar de residencia. Sobre todo tuvimos información significativa sobre el impacto de la COVID-19 sobre la vida y las condiciones de trabajo en la Unión Europea. Puedo decir que ha tenido un gran éxito. Fuimos el primer organismo que realizó un sondeo y un estudio del COVID-19 en la Unión Europea y que ha tenido un impacto significativo en organizaciones internacionales como la OCDE y en muchos académicos que están utilizando ahora este estudio para entender mejor la sociedad de esta crisis. Gracias. Por tanto, los resultados, ¿cuáles han sido los resultados de este estudio? En resumen, vimos que el primer resultado sorprendente fue una imagen más sombría de Europa, con altos niveles de soledad y depresión unidos a un bajo nivel de optimismo durante el confinamiento. Después hubo una recuperación en julio, pero repetimos, altos niveles de soledad y depresión. Después medimos el gran impacto económico de la crisis. Un gran número de personas afirmaron haber perdido su trabajo y un aumento significativo del tiempo de trabajo. El impacto económico, el impacto en el mercado laboral fue mayor entre los jóvenes, como se ha dicho antes, y también el aumento del teletrabajo, que fue la novedad de la crisis, pero también puso una gran carga en aquellos trabajadores con hijos, especialmente las mujeres que se vieron afectadas económicamente, pero también en una mayor provisión de cuidados y responsabilidades. Recibieron un gran nivel de estrés en ese periodo. La preocupación sobre el futuro económico y laboral. Un impacto sobre todo de las medidas de soporte que fueron implementadas por los Estados miembros para suavizar el impacto económico de la crisis. Esto tuvo un impacto en la confianza de las instituciones. Las medidas de confinamiento son eficaces si las personas las cumplen, si no, resultan inútiles. Vimos que cuanto más alta sea la confianza en las instituciones, mayor será el nivel de cumplimiento de las personas ante las medidas restrictivas. Después introdujimos el impacto de la crisis sobre el bienestar. Gracias, Maxi, de nuevo. Como se ha dicho, está claro que la COVID-19, su crisis ha tenido un gran impacto en el bienestar mental de la población. Realizamos una colaboración con la Organización Mundial de la Salud con 5 medidas para vigilar la situación de las personas. En las primeras 2 semanas el índice pasa de 0 a 100. Una puntuación de menos de 50 indica que una persona está en riesgo de sufrir una depresión. A pesar de que los niveles de bienestar mental mejoraron significativamente entre abril y julio, como he dicho, durante el confinamiento y después del confinamiento, cuando las cosas parecían mejor y las cifras eran más bajas para los jóvenes, las mujeres y los desempleados, y hablaremos de ello más adelante. Pero antes, permítanme mostrar la puntuación por países respecto a la soledad y al riesgo de depresión. Aquí tenemos que la soledad
es la gráfica a la izquierda y la depresión a la derecha, y tenemos datos de la primera ronda en azul y la segunda en verde. Básicamente lo que pueden ver aquí, como ya he dicho, es que las cosas mejoraron en julio. Lo que queríamos destacar es que especialmente vimos mejoras significativas en Italia, en España y en Francia, 3 de los países que de hecho se habían visto más afectados por la crisis y por la pandemia. Gracias. Gracias. Y el efecto en el mercado laboral, sabemos que las medidas restrictivas afectaron mucho la demanda macroeconómica mundial y que ha tenido unas profundas consecuencias en la participación en el mercado laboral. La economía se cerró de la noche a la mañana, especialmente en comercio minorista, sector de viajes y turismo, pero también otros sectores que vieron una reducción en su tiempo de trabajo y el aumento del teletrabajo. Según nuestro estudio, el porcentaje de la masa laboral europea que perdió el trabajo durante los primeros meses de la crisis fue el 8%, pasaron al desempleo. Hay una gran variación entre los Estados miembros, pero España, según nuestro estudio, es el país que sufrió la mayor pérdida de empleo, con un nivel alrededor del 16%, mientras Suecia, un país que recibió una diferente repercusión de la crisis, pero también tuvo un enfoque distinto a la misma, solamente registró un 3% de pérdidas de empleo. Junto a esto, junto a la pérdida de la participación en el empleo, también ha habido pérdidas en los ingresos. Hay una gran preocupación respecto a la situación financiera en el futuro. Por ello, según nuestro estudio, 3 meses después del inicio de la crisis, el 40% de los europeos sentían que su situación financiera era peor que antes. Aquí sabemos que España e Italia, ambos países, tienen una tasa superior. Un 45% de personas que creían, que sentían que su situación financiera estaba peor que antes de la crisis. Resultados similares se encontraron también respecto a las expectativas futuras de la situación financiera, un futuro oscuro. Y ahora, si entramos en detalle sobre la situación de los jóvenes y las mujeres. Los jóvenes son víctimas potenciales de la crisis. Sabemos también que los jóvenes, cuando tenemos una crisis económica, siempre tienen un impacto en su participación en el mercado laboral. Pero aunque sean más resistentes al COVID-19 que otros grupos, son también vulnerables ante las medidas restrictivas, ya que son los primeros que pierden el trabajo. También consideran que esto les ha afectado en su capital económico, en su capital humano y en su capital social. El capital económico, pensamos en la participación, en el empleo. El 8% de la población europea perdió su trabajo durante la pandemia. Entre ellos, las personas hasta 29 años, hablamos de un 11%. Por tanto, son más vulnerables y se sienten más inseguros respecto a su participación en el futuro. Piensan que quizá pierdan su trabajo en los próximos 3 meses. ¿Por qué? Los jóvenes generalmente trabajan con contratos temporales y tienen una relación más precaria con el mercado laboral, lo cual hace que se sientan más inseguros. Lo que hemos visto es una dinámica en la que los jóvenes son quienes han tenido una pequeña reducción en el número de horas de trabajo antes de la pandemia, pero aumentó durante la pandemia este número de horas. Esta es una imagen polarizada de probablemente
perder su trabajo, pero al mismo tiempo los que sí se quedan en el mercado laboral trabajan más horas. También respecto al bienestar mental, lo que hemos encontrado es que los jóvenes sufren mayor riesgo de depresión, según el índice de bienestar mental, frente a lo que habíamos registrado anteriormente a la crisis. Por tanto, las medidas de confinamiento impactan muy gravemente a la vida social de los jóvenes y tiene un gran impacto en su salud mental, riesgo de depresión, su percepción de soledad, y esto es muy interesante pero a la vez muy dramático. Además, sin embargo, son más optimistas respecto al futuro que otros grupos de edad. Es interesante hablar de la confianza que puedan tener los jóvenes. Si nos centramos en la confianza en la Unión Europea, que es la cuarta columna a la izquierda, vemos que el 6.1 de jóvenes tienen más confianza en la Unión Europea, un valor de 6.1 en una escala de 1 a 10 frente a los grupos de mayor edad que hablan de 4.9 de confianza. Los jóvenes son los europeos del mañana, así que los jóvenes construirán el futuro del proyecto de la Unión Europea. Es, por tanto, importante, muy importante, que confíen en la Unión Europea. No debemos, sin embargo, traicionar su confianza. Debemos promocionar iniciativas que les permitan tener una integración en el mercado laboral y en la sociedad, y garantizar programas como los lanzados por la Comisión en julio, un programa específico para intentar limitar el impacto económico de la crisis por el COVID y aumentar su integración en el mercado laboral. Otro grupo que se ha visto afectado por la crisis es el de las mujeres. Gracias, Maxi. Vamos a pasar directamente a la siguiente diapositiva para ver cuál ha sido el impacto de la crisis en las mujeres. ¿Qué es lo que está pasando? Básicamente, las medidas adoptadas por los gobiernos para controlar el virus ha tenido un impacto en el mercado laboral y en la seguridad y en la situación doméstica en los hogares, que ha impactado más en las mujeres. Vemos que el conflicto escala cuando las personas trabajan desde casa, en el que las madres de niños pequeños están enfrentándose a una situación mucho más compleja. Si vemos la tasa de desempleo desde Eurostat, vemos que de hecho el ratio de mujeres que pasaron al desempleo fue más alto que el de los hombres. En febrero era más bajo para mujeres y, sin embargo, ahora es más alto en este momento. Por ello, lo que podemos decir es que hay un desequilibrio de género en los distintos empleos de la economía. Explican por qué las medidas durante la pandemia han tenido un impacto distinto entre hombres y mujeres. Las mujeres están más a menudo en trabajos temporales, en trabajos en peores condiciones, pero existe también otro problema que está en la siguiente gráfica, donde vemos la puntuación de la conciliación entre hombres y mujeres con niños pequeños. Como pueden ver, tenemos 5 medidas de conciliación y en 4 de ellas las mujeres tienen una puntuación peor que los hombres, significativamente inferior. Vemos, por tanto, que el aumento de la concentración de la actividad en los hogares ha tenido un mayor impacto en las mujeres que en los hombres. Si pasamos a la siguiente gráfica, cuando vemos las horas dedicadas por hombres y mujeres a las tareas del hogar,
y las horas dedicadas al cuidado de los hijos, vemos que en la segunda ronda del estudio, en naranja, que son las mujeres, vemos que las barras son mucho más grandes que los distintos subgrupos de la población. Tanto si eres mujer empleada o desempleada, si tienes hijos, tiendes a realizar más trabajo no remunerado que los hombres. Y sabemos que esto siempre ha sido el caso, esta división no igualitaria respecto al trabajo no remunerado no es nueva, pero parece estar empeorando durante la crisis. Soy consciente de la limitación de tiempo. Quizá podamos pasar ahora a la siguiente diapositiva, donde volvemos al impacto que esto está teniendo sobre el bienestar mental. Como he dicho, las mujeres están pagando un precio superior y tienen más riesgo de depresión que los hombres. Es importante destacar que el riesgo de enfermedad mental o un pobre bienestar mental no es solo una cuestión de distinción entre hombres y mujeres. Es muy importante tener en cuenta otros factores como la composición de los hogares, si las personas tienen hijos viviendo en el hogar o no, si son madres o padres solteros, y la edad. Y por tanto hay una interseccionalidad de estos factores que debemos examinar para entender mejor qué es lo que está sucediendo. Los datos de este estudio nos proporcionan una información realmente útil. Le voy a dar la palabra a Maxi. Voy a pasar a las conclusiones. Hemos dicho al principio que esto no es solo una crisis, es una crisis con tres cabezas, como la que pueden ver en este dibujo del siglo XVII. Tenemos la crisis sanitaria, social y la crisis económica. Ahora, los gobiernos deben pensar en cómo solucionarla. Creemos que lo complejos e interrelacionados que son estos problemas. Y hay un impacto en toda la población, pero hay impactos específicos, por ejemplo, sobre los jóvenes. Así que los gobiernos deben actuar como Heracles, esta persona que corta la cabeza, pero no de una en una, sino luchando contra las tres a la vez. Si no luchamos juntos, si nos centramos en una, las otras dos cabezas permanecerán y nos acabarán engullendo. Por ello, un enfoque holístico, teniendo en cuenta el impacto en la población, es lo que debemos hacer, así como pensar en cómo compartir el coste de estas tres crisis sin promover una sensación de injusticia o desequilibrio. El coste de los jóvenes que están pagando es demasiado alto. Muchas gracias por su atención y nos compruebo que efectivamente tenemos una pregunta para Joaquín Nieto, porque, bueno, es un tema de ambos de muchísimo interés. Y la pregunta es la siguiente, Joaquín. ¿Hay algún tipo de previsión económica, algunas previsiones sobre cómo afectará esta situación sanitaria? Y bueno, estamos viendo también con Maximiliano y Dafne que social y, por supuesto, económica, sobre todo a los países más empobrecidos. ¿Hay algún dato más que puedas compartir con nosotros? Tienes el micro desactivado, Joaquín. Pues muchísimas gracias. Bueno, primero permíteme que diga que efectivamente el estudio que se ha hecho desde la Fundación de Dublín sobre cómo ha afectado la pandemia en Europa, esa encuesta tan magnífica, desgraciadamente coincide con los datos que yo daba sobre las personas más vulnerables y particularmente en el caso de las mujeres y de los jóvenes. Respecto al mundo, que es algo que nos preocupa, ya decía antes que
vemos como en Europa y en los países industrializados se han adoptado medidas tanto de protección social extraordinarias durante la pandemia como ahora medidas de recuperación, pero vemos que en el mundo, donde hay regiones que han sido todavía más golpeadas por la pandemia, van a tener dificultades. Y particularmente hay una región del mundo especialmente golpeada que ha sido las Américas. En realidad han sido todas las Américas. América del Sur, Centroamérica, Norteamérica, Canadá. O sea, han sido todas las Américas, han sido especialmente golpeadas por esta pandemia. Pero la cosa se pone mucho más crítica en lo que es Centroamérica y América del Sur, América Latina y el Caribe. Ahí se pone, porque ahí, mientras que la caída de la economía mundial ha rondado el 5%, en el caso de América está rondando el 20%. Y es lo que le faltaba a este continente, que se incorporó algo más tarde a la crisis anterior, a la crisis financiera, pero acabó afectándole la crisis financiera de una manera dura. Y ahora, sin salir todavía de esa crisis, le golpea esta crisis. Entonces, además, hablando de los trabajadores informales, en América los trabajadores informales superan el 60% que comentaba a nivel mundial. Entonces, realmente las Américas van a sufrir. Insisto en lo mismo, creo que Norteamérica tiene capacidades, Canadá tiene capacidades, van a invertir y van a hacer líneas de recuperación, pero el resto, o hay políticas activas respecto a la deuda, respecto a la cooperación, políticas activas de todo el mundo, del resto del mundo, para ayudar a aquellos países que no pueden a la recuperación, o si no, la recuperación va a estar en riesgo. Este es el mensaje principal y ahora mismo, por ejemplo, la preocupación que yo más tengo, porque estoy muy esperanzado y creo que es muy prometedor lo que está pasando en Europa, donde se han mutualizado la respuesta, donde va a haber unas inversiones multimillonarias y además creo que bastante bien orientadas, como explicaba la directora de la Comisión Europea que nos ha hablado antes. Ahí tengo una idea muy esperanzadora de que se va a hacer la transición digital, la transición energética y ecológica, de que vamos a tener sistemas públicos más fortalecidos en salud y otros, pero en el conjunto del mundo todavía esto no está resuelto. Esta sería mi respuesta a la pregunta. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Volvemos al mensaje del principio. Todos tenemos que poner un grano de arena, pero con mucha generosidad con el que tenemos al lado y también con el que está más lejos.